Bienvenidos y bienvenidas a Capital Empresa. Emprender no suele empezar de una forma mucho menos épica de lo que imaginamos. No siempre nace de un gran plan de negocio ni de una hoja de Excel perfectamente diseñada. Muchas veces empieza con algo mucho más sencillo, una pasión, una curiosidad, una idea que no te deja en paz. Pero llega un momento clave, ese instante en el que uno se pregunta, ¿y esto que tanto me gusta pudiera convertirse en algo más? ¿Y aquello que disfruto haciendo pudiera transformarse en un proyecto real? En nuestro espacio Visión Financiera hoy vamos a hablar precisamente de ese viaje, del salto que hay entre la pasión y el emprendimiento, de cómo una idea personal puede convertirse en una iniciativa con propósito, con modelo y con recorrido. Porque emprender también va de eso, de atreverse a tomar algo que te apasiona y darle forma hasta convertirlo en una realidad. Hoy nos acompaña una emprendedora que decidió hacerlo y que nos va a contar cómo se da ese paso que muchos piensan pero pocos se atreven a dar. Así que arrancamos Capital Empresa. Y como cada semana nos acompaña en el estudio nuestro colaborador Iván Méndez, asesor financiero en su espacio Visión Financiera. Iván, buenos días, bienvenido. Buenos días, Montse, ¿qué tal? Bien, muy bien. Bueno, cuéntanos. Hoy vengo acompañado, porque este año estaba viniendo pocas veces acompañado. Sí, es verdad. Y habías perdido la costumbre. Había perdido la costumbre y hoy retomo costumbre. Además, vengo acompañado de alguien que ya ha disfrutado de su emprendimiento. Así que hoy tenemos con nosotros a Carmen Izquierdo, creadora de Entre Espacios, un proyecto de divulgación histórica que te hace cambiar la forma en la que entendemos Barcelona. Tal y como ella explica en su web, Entre Espacios no solo es hacer tours, es contar historias, es recuperar voces olvidadas, es ayudarnos a mirar la ciudad con otros ojos. Un proyecto que combina rutas culturales, contenido en YouTube y divulgación histórica con una mirada crítica y cercana. Hoy vamos a hablar con ella de historia, de emprendimiento y de cómo convertir una pasión en un proyecto real, porque muchas veces no necesitamos viajar más lejos, sino mirar más profundo. Así que, Carmen, bienvenida. Bienvenida, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Carmen, ¿de dónde nace tu pasión por la historia? Bueno, pues lo venía pensando, la verdad, porque creo que viene desde muy niña. Me acuerdo que cuando yo estaba pequeña, en mi casa y en la casa de mis abuelos había muchos libros, pero no solamente eran libros de literatura, sino que había muchas enciclopedias. Ahora pues estamos todo el tiempo con el TikTok y el Instagram, pero antes yo scrolleaba libros, enciclopedias. Me gustaba mucho estos que hablaba de historia antigua, medieval, hacer como todo este viaje. Me gustaba mucho ver las imágenes, me lo pasaba como metida en los libros. Esto empezó siendo más pues como una afición, una cosa que me gustaba mucho. Pero luego ya cuando llega el punto en el que sales del colegio, te vas a graduar y tienes que tomar un poco como la decisión de qué estudiar, me acuerdo que un profesor me trajo diferentes, como la información de todas las carreras que tenía en la universidad de ciencias sociales, y me acuerdo que vi el de historia y yo pensaba, voy a estar 5 años viendo nuevamente los griegos, los egipcios, luego la Edad Media, la Edad Moderna. Solamente pensar que en unos años iba a tener una clase, por ejemplo, dedicada a la guerra mundial, por ejemplo, esto me parecía increíble. Entonces no lo pensé mucho y dije, vale, me voy a dedicar 5 años como a estudiar lo que me gusta. Luego ya lo de qué tal va a nivel de profesión, si sirve o no, pensé en ese momento, bueno, será un problema para la Carmen del futuro, pero el interés principal fue eso, empaparme de historia, que es lo que me gusta al final. Y lo decía yo al inicio, ¿no? A veces nos cuesta dar ese paso en el convertir la pasión en algo real, en un proyecto real. ¿Cuándo te ocurrió a ti ese clic? Es decir, algo que me apasiona, le voy a dar forma y convertirlo en algo más. Claro, yo entonces me gradué, estuve viviendo 4 años en Perú y de ahí vine a Barcelona. Aquí hice la maestría en Historia del Arte. Luego empecé a hacer los free walking tours. Me acuerdo que salió pues un anuncio, no sé en qué página lo vi, y dije, en mi mente en ese momento iba a ser un trabajo temporal. Y ya llevo 8 años haciendo los tours. Me gustó mucho la dinámica, aprendí muchas cosas y luego fue realmente durante la pandemia
que estaba, pues eso, estábamos todos encerrados, yo no sabía qué hacer y tenía unos compañeros de piso, unos grandes amigos, Sebas y María, que un poco que no sabíamos qué hacer con nuestras vidas, dijimos, pues empecemos este proyecto. Fue como este primer impulso, también por eso les agradezco mucho a ellos. Y empezó realmente como siendo algo que nos gustaba, divulgar la historia, y poco a poco pues fue tomando forma, porque creo que hice el recorrido al revés, porque generalmente puedes como montar una empresa y a partir de ahí dices, mira, voy a divulgar sacando videos, Instagram, pero esto fue como lo contrario. Empecé haciendo primero los videos, el tema de Instagram, y luego poco a poco todo lo que estábamos produciendo fue encaminándose hacia una empresa, ¿no? Ahora que hablabas de los free tours, ¿qué diferencia hay entre espacios y free tours? Yo la sé, pero... Bueno, Free Tour fue como mi escuela realmente, porque aprendí pues un poco el manejo de la gente, los grupos, cómo contar las historias, pero un poco el salto que doy con Entre Espacios es que me permite profundizar mucho más en la historia, porque al final los Free Tour viene gente pues o sea, mucho tipo de gente, y yo no los puedo estar agobiando pues contándoles las historias de los visigodos. En cambio que en Entre Espacios me da esa posibilidad de profundizar mucho más en los temas que me interesan. Me permite salirme también un poco del circuito turístico típico, porque siempre es mucho Gaudí, gótico, modernismo. Me permite moverme por diferentes espacios y sobre todo tener un poco más de pausa, porque creo que lo que más me gusta de Entre Espacios, en general, la forma en que divulgo la historia, me gusta mucho dar contexto, que tanto una persona que sea especialista disfrute el recorrido, encuentre información nueva, pero también una persona que no sepa nada, yo que sé, que acaba de llegar a Barcelona, entienda un poco la profundidad y las diferentes capas que tiene la ciudad. Entonces, Entre Espacios en ese sentido es una herramienta muy buena, porque me permite llegar como a esos lugares que generalmente con el Free Tour no puedo llegar. ¿Y cuál es la historia o el lugar de Barcelona que más te impacta a la hora de, bueno, a la gente cuando lo descubre? Pues puede ser un poco cliché, pero la Sagrada Familia. O sea, realmente la Sagrada Familia, vuelvo al tema, por ejemplo, Free Walking Tour, la gente sale del típico metro que te volteas y lo tienes de espalda, la gente realmente se sorprende bastante. Y a partir de ahí la Sagrada Familia, pues es que ha durado mucho tiempo su construcción, entonces permite hablar desde el paso de la industria, todo el proceso que tenemos a finales del siglo XIX, entrar a hablar, por ejemplo, de las luchas sociales que se está dando en la época, la crisis espiritual, pero también te permite hablar de una Barcelona más moderna, la relación con el turismo que tenemos en la actualidad. Entonces yo creo que es una obra que te permite moverte por muchos espacios, y pasa que cuando yo hago un tour, o sea, una cosa es lo que te estoy contando y otra cosa es lo que estás viendo, y ya solamente con ver la Sagrada Familia es que te puede estar contando cualquier cosa y tú estás maravillado. Y luego también a la gente le gusta mucho el tema del Raval, el tema del barrio chino sobre todo, llama mucho la atención. Y es una zona que en general Barcelona pues tiene una relación complicada con el Raval, porque a veces tenemos muchas ideas preconcebidas, pero nuevamente es un espacio que te permite hablar prácticamente desde el siglo XV hasta la actualidad y entender muchas veces las dinámicas sociales que tenemos en Barcelona. Entonces también por eso creo que son dos temas como muy diferentes, pero que son muy interesantes. Yo, que he hecho 2 tours ya con Carmen, voy a hacer aquí una puntualización. A mí personalmente la Sagrada Familia no me llama la atención porque soy de Barcelona, y o sea, no me llama la atención entre comillas, no me sorprende ya porque soy de Barcelona, y entiendo que quien venga a Barcelona sí que le sorprenderá, ¿no? Pero yo, que es lo que os decía, he hecho 2 tours con Carmen, a mí, por ejemplo, me ha sorprendido mucho saber lo cerca, o sea, lo céntrica que estaba la Casa del Verdugo, por ejemplo, que lo descubrí en el último tour de aquí de Barcelona, y también de dónde viene el nombre de Barcelona. ¿Nos puedes contar, Carmen, lo de la novena barca? Bueno, son dos temas. Uno es el del Verdugo, que lo tenemos en la Plaza del Rey, que es muy curioso porque es justo en la Plaza del Rey, por ahí es donde pasaba la muralla romana. Entonces se hace un poco la idea de que el Verdugo pues es un personaje muy odiado en la ciudad, entonces no podía vivir adentro, pero tampoco podía vivir afuera, porque afuera no había nada. Entonces vivía justamente en la muralla, ¿no? Y tiene una casa así pequeñita, y estando en la Plaza Real, que era donde se hacían las ejecuciones, pues el señor estaba prácticamente teletrabajando, ¿no? Estaba ahí pegado. Y luego el tema del nombre de Barcelona, siempre han habido muchos mitos porque realmente no se sabe con seguridad, y hay pues esta leyenda de que la persona que le pone el nombre a Barcelona es nada más y nada menos que Hércules, ¿no? Que cuentan que está haciendo un viaje con los argonautas por el Mediterráneo,
están navegando en 9 barcas y justamente la 9ª barca se pierde, no saben qué pasa, luego se dan cuenta que la barca ha sobrevivido a una tormenta que había y termina pues justamente en la zona de Barcelona, que en esta época pues todavía no era Barcelona, y siempre se dice que Hércules, muy agradecido con lo que era la 9ª barca, pues haber pasado pues por todos estos problemas, decide ponerle el nombre en honor a la que era la barca nona, la Barcelona, y de ahí pues el nombre de Barcelona. ¿Cuál ha sido tu mayor reto desde que empezaste a emprender? Bueno, pues han habido pues muchos momentos, ¿no? Yo empecé entonces, el viaje lo empecé con Sebas y María, luego ellos se desvincularon del proyecto. Ahí hubo como un momento en el que no sabía muy bien qué hacer porque enfrentarte a todo esto solas es complicado. También muy agradecida con otra persona, y eso lo nombro porque yo soy la cara de Entre Espacios, pero también trabajo con personas y sin ellos este proyecto no sería posible. Llegó Alex, que ella es la que se encarga un poco de organizar tras bambalinas y también es la que se encarga de la parte de la edición, y a partir de ella pues ahí empezó como otra etapa del proyecto. Y yo creo que lo más difícil ha sido como entender el lenguaje de las redes. O sea, porque yo hasta el momento me había encargado mucho, pues como de... A mí me gusta que el contenido esté muy bien curado. O sea, la parte de la investigación, cómo explico los temas, luego la parte de la edición, las imágenes. Para mí esto es muy importante, pero me di cuenta que utilizaba todo mi tiempo en eso. Pero si publico un video y no lo ve nadie, pues al final es como si no hubiera hecho nada, ¿no? Entonces, parte del trabajo fue entender cómo funciona el lenguaje de las redes. Por ejemplo, un video de YouTube necesita una buena thumbnail. En Instagram el video tiene que tener un buen hook, o incluso los tours tienes que saber publicitarlos. Entonces fue como un proceso bastante largo de entender esto, que todavía no lo termino de entender del todo, pero es un poco fallo y error, y hasta ahí pues he aprendido muchísimo, que al final es eso. También lo que te representa retos y lo que es lo más difícil, pues es al final de lo que más aprendes. Entonces también esto ha sido muy interesante, entender esto complicado, pero... Que no es fácil. No. Sí. Visto desde fuera, a veces el emprendimiento como que se idealiza bastante. Sí. Desde tu experiencia, ¿cómo has vivido el emprendimiento, esa incertidumbre, navegar entre esa incertidumbre de me van a salir las cosas bien, no me van a salir? ¿Cómo ha sido esta experiencia? Bueno, o sea, siempre complicado. Lo bueno es que Entre Espacios empezó siendo casi como una afición, o sea, una cosa que yo hacía genuinamente por amor al arte. Entonces yo tenía mi trabajo y ya el tiempo libre se lo dedicaba a Entre Espacios. Entonces al comienzo pues no había como esto de, no me está dando dinero, sino que realmente yo lo hacía porque me gustaba. Y bueno, un poco en el camino pues se fue materializando hasta el punto en que ya en la actualidad pues he dejado el otro trabajo y ahora me dedico 100% a Entre Espacios. Porque también yo creo que si no le dedicas el tiempo suficiente, al final pues es como el pescadillo que se muerde la cola, como que yo pensaba, Entre Espacios no termina de arrancar, pero es que tampoco termina de arrancar porque no le dedico todo el tiempo que me gustaría. Entonces también eso, al comienzo bien, tranqui, porque tenía pues como la parte del dinero cubierta, pero bueno, hay que tener mucha paciencia, sobre todo en el mundo de las redes. Y luego pues lo que dices al comienzo, es mucho trabajo detrás, creer en tu proyecto y tiene que ser una cosa que te guste al final, porque si no le terminas metiendo pues todo lo que hace falta para que una cosa se termine materializando, ¿no? Yo que he ido ya a algún tour y a alguno más que pretendo ir, solo tenemos que cuadrar fechas porque Carmen hace fines de semana y yo no todos los fines de semana puedo, pero a mí realmente me parecen extremadamente baratos. Extremadamente baratos. Yo sé que aquí la gente pagar por los tours a veces no lo llevamos bien y el último tour al que fui, si no recuerdo mal, pagué 20 euros, que es el precio, no tengo descuento, o sea, pago, lo dije aquí antes de que viniese Carmen, ya lo dije, pago y además perdí la oportunidad de ir por un tema personal y volví a pagar. Y ella me ofreció el ir gratis y volví a pagar porque considero que es muy importante apoyar el emprendimiento. 20 euros por un tour que duró 2 horas y media. 2 horas y media. Entonces, ¿cuánta gente trabaja por menos de 10 euros la hora? Poca.
Entonces, cuando vamos a valorar lo que es caro y barato, y lo voy a llevar al mundo financiero para que todo el mundo me entienda, si me voy a comprar un iPhone de 1.700 euros me parece muy caro, o sea, me parece muy barato. Si tengo que pagar 1.700 euros por un curso de formación, me parece carísimo. Es verdad, totalmente de acuerdo. Entonces, con los tours pasa exactamente lo mismo. Creo que los free tours han venido muy bien para que la gente acabe conociendo la ciudad, pero ha venido también una ola de gente que no quiere pagar o quiere pagar lo menos posible por el trabajo de otro. Claro. Y eso... si no te puedes permitir el tour, no vayas, pero no seas un rácano. O sea, así de claro lo digo, y esto es opinión personal, que nada tiene que ver con el pensamiento de Carmen, ¿eh? O sea, es opinión personal. Creo que los tours son excesivamente baratos. Y yo que en el último, por ejemplo, o sea, el del Raval es espectacular. El tour del Raval es espectacular. Yo que me muevo por el Raval muchas veces pasaba por sitios donde no había estado en mi vida. En mi vida, o sea, y el del otro día, hace un par de semanas, es increíble. O sea, el tour de noche en Barcelona es increíble. El de mitos y leyendas es increíble. Entonces, para mí son baratísimos. Pero bueno, dicho esto, ahora están en 25. Siguen siendo baratos. Básicamente porque no, o sea, tiene hora de empezar, pero no tiene hora de acabar. Ya. O sea, más o menos tiene un recorrido calculado y más o menos tiene unos tempos y demás, sí. Pero si el grupo se atrasa, si se entretiene en contar alguna cosa, tal, no, o sea, acabará un poco más tarde. No llega a la hora y te dice, venga, hasta luego, y te deja en medio de donde haya quedado. No, o sea, el tour se acaba. Entonces, me siguen pareciendo baratísimos. Pero dicho esto, ¿qué has aprendido de ti misma en todo este proceso de tu propio proyecto? O sea, siendo totalmente sincera, he aprendido que soy un poco workaholic, que nunca lo habría dicho de mí. Pero sí, es lo que comentaba antes, conectando un poco con el tema de los tours. Son 2 horas, pero detrás de esas 2 horas hay mucho trabajo detrás, mucho trabajo de investigación, encontrar la información que sea diferente, que sea rigurosa, que para mí eso es muy importante. Luego saber contarlo también, porque al final pues no es una clase de historia en el sentido de no te estoy tirando un ladrillo así como una cosa aburrida, sino que también tiene que tener un punto dinámico, divertido, conectar con ciertas cosas referentes, un poco que puedas conectar. Pero eso, me di cuenta que me apasiona tanto, que me gusta y que me despierto temprano y que luego miro la hora y son las 11 de la noche y sigo ahí sentada. Pero que no lo veo nunca, o sea, por eso también creo que es muy importante hacer cosas que a uno le gusten, porque no lo veo como que, uy, estoy aquí todo el día trabajando, sino que realmente me gusta y tengo momentos en el día en que estoy buscando información, luego busco imágenes y se me pasó todo el día en eso y luego ya, claro, luego me dicen, no, tienes que ir a salir, ir al cine, ver cosas diferentes, hacer deporte, y sí, pero me gusta mucho, es una cosa que le meto como mucha pasión. Y como decía antes, creo que es una cosa que a veces uno escucha mucho, que es lo típico que te dicen, no, que hay que trabajar mucho para conseguir los sueños. Y es verdad, o sea, es que es así. Si uno no le dedica el tiempo y la pasión, al final pues uno no ve los resultados. Entonces he descubierto esta faceta de mí que me gusta mucho trabajar, pero trabajar en lo que me gusta al final. Un poco ahí lo que decías tú de me parecen baratos los tours, con lo que está contando Carmen pasa un poco... esa arma de doble filo que es trabajas en lo que te gustas, pero cuánto nos cuesta poner precio cuando hacemos lo que nos gusta, porque lo haríamos sin cobrar. Sí. Y entonces qué difícil es ponerle precio a eso. Un poco va a lo que porque ella nos dice, jolín, paso horas que no son las 2 horas del tour, es todo lo que hay detrás de aprender, de buscar, hay mucho trabajo, ¿no? Entonces ahí esa arma así. Y además, lo que cuenta ella es súper rigurosa porque, o sea, ya te digo, o sea, te lo demuestra además. Y luego en el tour hay 2 cosas que me llamaron mucho la atención cuando fui. Uno, que Carmen te da un pinganillo para que la puedas ir a escuchar porque no grita, o sea, no va gritando por la zona, entonces vas con el pinganillo, la vas escuchando todo el rato perfectamente y va con un dossier de imágenes donde en cada sitio te lo acompaña con una imagen, porque la Barcelona de hoy muchas veces no representa la Barcelona que Carmen cuenta. Sí, claro.
Entonces, claro, y llegas a sitios donde te dicen, bueno, ¿veis este edificio? Y claro, tú miras y a priori dicen, y entonces, claro, te saca la imagen de lo que ella quiere representar. Entonces, claro, ahí hay muchísimo trabajo. Muchísimo trabajo. Y yo ya te digo, yo estoy encantado de los tours que he hecho con ella, ¿eh? O sea, es algo, y ya te digo, soy firme defensor de los free tours, porque los utilizo cuando voy a ciudades y tal, pero no es comparable con el tour de pago. No, y también el tema de que, bueno, ya tengo un frente abierto que es el de los tours, pero luego abrir el frente de las redes sociales, de los, por ejemplo, los videos de YouTube, que también pasa que, no sé, sacas un video donde cometas un error, donde digas una cosa que no, van todos al cuello en los comentarios. Entonces, claro, por eso también insisto mucho en la rigurosidad. Y luego lo que les decía, o sea, por ejemplo, para un video que son 20 minutos, yo, o sea, tengo un video en el canal que es sobre la historia del anarquismo, que no es por exagerar, pero ese video tiene un trabajo de investigación de casi un año en entender los partidos, los sindicatos, quién era quién, o sea, porque a veces me pasa que yo no puedo explicar un tema hasta que yo lo entienda bien, entonces casi un año entendiendo quiénes eran estos, los unos y los otros, las imágenes que tiene el video, y es luego presentarlo al mundo, subes el video y tú dices, genial, no lo ve nadie, y luego dices, oh. Entonces también es un poco eso, el saber, por eso les decía, también es importante no solamente producir el video, sino también saber promocionarlo y hacer la parte de la difusión. Entonces sí, es mucho trabajo, por eso es que luego me la paso todo el día sentada en el ordenador. De hecho, yo conozco los tours de Carmen por YouTube. Yo soy muy consumidor de YouTube. No me digas. Sí. Mucho más que de televisión. Y me apareció uno de los vídeos, no recuerdo cuál era, la verdad no recuerdo cuál era, pero me pareció tan interesante lo que contaba. Y empecé a ver algunos vídeos y tal, y claro, a partir de ver los vídeos, por redes sociales, vi que hacía tours y dije, tengo que ir, o sea, es que tengo que ir porque ya te digo, o sea, tiene un canal de YouTube, que es eso, que al final YouTube, bueno, pues a veces es difícil crecer en YouTube, por no decir siempre es difícil crecer en YouTube, pero la verdad que el contenido que tiene es muy bueno, muy bueno, tiene un contenido de YouTube, pues muchas gracias. Queda mucha información. Y da muchos tips, porque el último que he visto, que seguramente es un vídeo pasado, pero es el de que hablas de la estatua de Colón. Y yo no he subido en mi vida a la estatua de Colón. Y después de lo que cuenta tampoco voy a subir. Básicamente porque tampoco vale tanto la pena pagar por subir. Entonces, pero toda la historia que cuenta y demás, o sea, ya te digo, creo que tiene un muy buen contenido de YouTube y ya sabes que yo soy bastante hater de los youtubers, pero diferencio entre los youtubers y los creadores de contenido, y Carmen crea contenido, no es youtuber. Sí, entonces, hay una pequeña diferencia. Hay una gran diferencia. ¿Sí? ¿Hay algún lugar de Barcelona por el que la gente pase todos los días y no tenga ni idea de lo que ocurrió allí? Ay, es que podría decirte tantos, es que podrían ser todos incluso. Es que, mira, o sea, ya si nos movemos por toda la ciudad puede ser que no, pero si estamos en el casco antiguo tiene 2000 años de historia. Entonces casi que cualquier calle por la que pases tienes la oportunidad de hablar de la Barcelona romana, de la ciudad, de la Barcelona medieval. Luego ya llega el proceso de industrialización, todo el tema de que se derriban las murallas, de que Barcelona empieza a crecer, el proyecto del ensanche, llega Gaudí y te llena la ciudad de un montón de hitos arquitectónicos. Entonces es que es todo. Tengo 1000 ejemplos, como por ejemplo el de la Plaza Vila de Madrid, que es un lugar por el que pasa la gente todos los días. La gente conoce la plaza por el Decatlón prácticamente, pero debajo tienes una necrópolis romana del siglo I antes de Cristo. Estás caminando y de repente te encuentras con eso, ¿no? Y un montón de historias también en la parte medieval. Hay un montón de leyendas, que me gusta mucho, por eso el tour de mitos y leyendas, porque te permite como moverte por rincones diferentes y contar historias realmente fascinantes. El otro día que justo subí, fue el último reel que subí, que hablo sobre la calle de Mirallers, que era una calle en la que en el siglo XIX estaban muy preocupados como por todo lo que estaba pasando en Barcelona, las enfermedades, cólera, tuberculosis y sobre todo los ataques anarquistas, los atentados anarquistas, y que había un sector de la sociedad muy católico, conservador, que estaba totalmente convencido de que todo esto era producto del demonio, ¿no? Que era el demonio que estaba haciendo de las suyas.
Y tenemos el ejemplo de Jacinto Verdaguer, que empieza a hacer exorcismos en esta calle, en la calle de Mirallers, que además era donde se fabricaban antes los espejos. Entonces esta idea de que el demonio no puede soportar la verdad y siendo seres horribles no se pueden ver al espejo. Entonces el hecho de hacer los exorcismos en esta calle era porque quedaban atrapados, ¿no? Por los espejos. Entonces claro, pues yo no pasara por esa calle 1000 veces y no pensara, mira, aquí era donde estaban haciendo los exorcismos en el siglo XIX, ¿no? Claro. Bueno, de hecho, seguramente todo el mundo que pase por una plaza no sabe lo que ha pasado nunca en esa plaza. Sí. Las plazas, las que están al lado de las iglesias, además siempre eran los cementerios antiguos de la iglesia misma. Y uno se está tomando una caña muy contento y no sabe lo que hay debajo. Bueno, eso nos pasa, sí, en millones de sitios que pasamos diariamente a veces y no sabes nada. Nada. Porque de una ciudad conoces, déjame decir así, lo típico. Conocerás, y más si vives, ¿eh? Sí, sí. Que esto es peor, que estás viviendo y conoces menos el lugar donde vives que a lo mejor puedes conocer en otra ciudad, ¿no? Pero hay que conocer lo típico, la Sagrada Familia, la muralla, la catedral, todos los sitios, pero luego las historias de cada rincón no tenemos mucha idea, la verdad. Y una cosa que pasa también bastante es que tú, por ejemplo, te vas mañana de viaje a París, haces el tour, conoces toda la historia, pero luego la de tu ciudad como tal... Correcto, lo que decía, vienes aquí y no conoces. Y por eso a mí me gusta tanto, o sea, con Entre Espacios es guay porque cuando hago los tours siempre es como 50-50, siempre tengo gente, latinos que acaban de llegar, que están interesados en la historia, pero también tengo mucha gente local. Y es increíble porque pasar por calles por las que habrás pasado 25.000 veces, no has notado un detalle, un elemento, y saber que ahí pasó tal cosa, la gente... Yo creo que a partir de ahí miras la ciudad con un ojo totalmente diferente y vas incluso más atento y tienes una relación diferente. Yo uno de los tours que hice el año pasado fue el de la Rambla, y fue imposible vender el tour, porque claro, yo decirte que vamos a estar un sábado en la tarde caminando por la Rambla es como, qué pesadilla, pero es que en cada calle tienes una historia diferente y la cantidad de cosas que han pasado en la Rambla y esta relación que tenemos ahora de que no queremos saber nada, de que está llena de guiris y de paella y no sé qué, pero no sé, a mí me da pena, me gustaría recuperar ese espacio como muchos otros de la ciudad y que seamos los que estamos aquí en Barcelona los que disfrutemos de estos espacios. En el Raval estuvimos en el bar El Marsella, que pasamos por ahí, que es el bar más antiguo de la ciudad, es un bar de 1820, que a mí me da pena. Yo voy siempre que puedo ir al Marsella, me parece triste entrar y ver turistas y pienso, es que un lugar como este debería estar lleno de locales porque seríamos nosotros los que deberíamos estar apreciando, valorando este tipo de lugares, pero al final, pues entre una cosa y la otra, pues no... Termina siendo más un espacio de turistas, ¿no? Que no está mal, que no es para quejarme del turismo, ni mucho menos, pero creo que también nosotros deberíamos valorar nuestra historia, ¿no? Yo, ahora que dice Carmen esto de que hay muchos sitios que no nos damos ni cuenta y pasamos por allí, en el último tour de mitos y leyendas, no sé si era el Palacio del Lugarteniente, que es el que están las piedras escritas en hebreo. Sí. Y llegas allí y saca la linterna y dices, mira. Y no sé, o sea, no sabía ni dónde estaba el Palacio del Lugarteniente, que pasó por allí 1.000.000 de veces, o sea, 1.000.000 de veces, y menos fijarme en las piedras que estaban escritas en hebreo, o sea. Esa parte en particular es como si las piedras, o sea, todas las paredes te fueran contando historias. Es un edificio que se construyó justo después de que se hace la expulsión de los judíos. El Montjuic era el monte de los judíos, entonces tenías una parte de cementerio judío y otra parte de cantera, y una vez se expulsan los judíos, claro, te quedan las lápidas abandonadas, y bueno, en esta época fueron bastante práctico y reutilizaron las tumbas como material de construcción. Entonces por eso hay muchos edificios que tienen lápidas de tumbas de judíos, pero ese puntualmente tiene un montón. Entonces te plantas ahí y empiezas a ver una por una y ves las inscripciones. Que es una historia, pues, a ver, un poco macabra y triste, pero también hace parte de la historia de la ciudad. Pero forma parte de la historia de la ciudad, sí, sí. No, es que por la ciudad andamos, pero no observamos nada. Lo utilizamos para ir de un sitio a otro. Sí, sí. Es que es así, ¿no? Nos paramos en las calles a pensar qué ha pasado, ¿no? Y sobre todo cuando te metes cuando andas por el Gótico o por el Raval, que tiene que haber pasado miles de cosas allí, no te paras nunca a pensar, cruzas de una calle a otra sin observar ni siquiera. Y hay un detalle muy particular, y lo aprendí en el último tour también, del flamenco en Barcelona.
porque asociamos el flamenco a Andalucía, como contaba Carmen en el tour, pero aquí en Barcelona ha habido muy buen flamenco. Sí, había muy buenos tablaos flamencos, muy buenos. Carmen Amaya. Sí, por ejemplo. Yo, el momento en el que Carmen cuenta lo de Carmen Amaya, o sea, y claro, yo personalmente no soy fan del flamenco, pero reconozco un buen artista, lógicamente. Entonces, en el tour cuenta parte de la historia de Carmen Amaya, y automáticamente, en cuanto llego a casa, fui a buscar Carmen Amaya, porque claro, o sea, sales de allí con muchísima información, pero tienes la sensación de quiero empaparme más de mi ciudad. Que a mí lo que me atrae mucho de los tours que hace es que salgo de allí con muchísima información. Con ganas de saber más. Claro, pero tengo muchas ganas de saber más, ¿no? Entonces, y además Carmen es bastante fan de Carmen Amaya. Bastante. Sí, ¿puedes contar una pincelada de la historia de Carmen Amaya? No, es que la historia, o sea, el tour es mitos y leyendas, y yo eligiendo pues temas dije, es que el mito, o sea, la leyenda más grande para mí a nivel de artistas en las ciudades, sin lugar a dudas, Carmen Amaya. Ella nace en el Somorrostro, que es este lugar que tú pasas hoy en día, y es una playa... Sí, el Poplanou. Claro, no te imaginas nunca, pero antes esto era un barrio de chabolas, era una de las zonas más tristes, más pobres de la ciudad, aunque hice un video sobre el tema y me llamó la atención que mucha gente comentaba de que o habían vivido o tenían un tío, una abuela, y recordaban con mucho cariño esta zona de la ciudad, y una de estas personas era Carmen Amaya. Ella dice que cuando nace hay una tormenta en el mar y que casi que su chabola casi que se cae, pero que fue toda esa fuerza del mar y la tormenta que se le metió adentro, y tú ves el video cómo baila y lo entiendes perfectamente. Ella dice además que aprende a bailar en la arena del Somorrostro, entonces luego ya cuando bailaba en un tablado flamenco sus pies podían prácticamente volar, y a partir de ahí tú ves casi que cada momento de su vida, y es increíble. Tiene como mucho halo de mito, no sabes muy bien qué es lo de verdad, qué es lo falso, y a partir de ahí se convierte pues en el referente más grande a nivel mundial. Ella en una época en que se presenta en Estados Unidos y tenía más espectáculos que el mismo Frank Sinatra, y ya cuando regresa a Barcelona después de la Guerra Civil Española, pues vuelve prácticamente como una diva absoluta, y tiene esta presentación muy famosa en el Palau de la Música. Ella se dice que mira al público y no ve a nadie de su querido Somorrostro, entonces termina la función y se va a hacer un espectáculo privado al Somorrostro, a cantar con su gente, a bailar, y bueno, ya en este punto el Somorrostro ya está prácticamente en un proceso de que lo acaben, y queda pues como un último documento muy interesante la película Los Tarantos, que se está grabando justo antes de que se acabe con esta zona de la ciudad, y queda como un documento magnífico de una Barcelona que ya no existe, la Barcelona preolímpica, ¿no? Y una figura como la de Carmen Amaya, que bueno, ni siquiera llega a ver la película, no llega al estreno porque fallece. Ella fallece, ella tenía un problema, ahorita hablo un poco de memoria, pero era un problema renal. Se decía que ella había sobrevivido tanto tiempo porque como bailaba, cuando bailaba como que botaba muchas de las toxinas malas que no podía asimilar, pero ya cuando está mayor no baila tanto, ¿no? Entonces ya no podía expulsar eso. Curioso pensar que era el baile lo que la tenía viva, y ya cuando no estaba bailando, pues por eso finalmente fallece. Es una historia muy bonita la de Carmen Amaya. Esta la conocía, ¿eh? Esta la conocía. Carmen, volviendo un poquito al emprendimiento, ¿qué has tenido que aprender o desaprender en tu viaje como emprendedora para llevar todo este proyecto adelante? Cosas que a lo mejor no te hubiese imaginado nunca que... Bueno, sí, pues lo que les comenté antes, el lenguaje de las redes, que es lo que más me está costando. Organizar mi tiempo, jerarquizar, a veces el que mucho abarca poco aprieta, entonces me ha tocado como hacer un proceso en mi cabeza de, bueno, qué es lo importante, por dónde tengo que empezar. Tú dijiste antes, saber decir que no, es muy importante, porque también a veces yo trato pues como decirle sí a todo el mundo, y luego digo, es que no tengo el tiempo, ¿sabes? Y a veces tengo que priorizar un poco como las cosas que creo que le están dando un valor agregado al proyecto. Ahorita, por ejemplo, me metí un curso de IAS y de, o sea, porque también tengo que aprender a pensar entre espacios como mi negocio, como mi empresa, que esto también es muy importante, saber organizarte, tener el Excel, lo que nombraste antes, tener las personas que vienen a los tours segmentados, quién vino, quién repitió, por qué no se convirtió en una venta,
es un poco también, porque siento que la parte de la historia ya la tengo, pero también tengo que... La parte de la gestión. Sí, que nunca me pensé verme envuelta en todo esto, pero también es lo que les digo, es muy gratificante porque es aprender, es ensayo y error, y luego cuando veo que empiezo el tour y he vendido todas las plazas, es como que es un, mira, lo hice bien esta semana. Sí. Y además que, ya lo he contado, lo hemos hablado aquí 1.000.000 de veces, no somos un país amable para el emprendimiento. Sí. No, somos cero amables. Para decirlo fino. Sí, por eso que no somos el país más emprendedor del mundo, ni con más facilidades para los emprendedores. Creo que se podría facilitar un poquito más. Ese es el tema, no es que no haya emprendedores, que es muy difícil. Es muy difícil emprender. Muy difícil emprender. O sea, de hecho... Porque ideas y buenas ideas hay a millones, sí, pero claro, luego te frena mucho todo el proceso. Y los primeros años son complicadísimos. Toda la burocracia, todo lo que necesitas. Bueno, ahí me quedo, sí. Pero muchas ideas se quedan en los cajones por eso. Sí, no, y emprender como autónomo es complicado por toda la gestión. Si pasamos a una SL, la burocracia es horrible. Horrible, entonces ya es eso. O sea, creo que alguien en algún momento debería facilitar un poquito el tema del emprendimiento, porque hay gente que de su pasión puede hacer su trabajo. Y querer ganarse la vida, que no es ningún delito el querer ganarse la vida emprendiendo, pero bueno, o sea... Claro. No, es un acto de valientes. Sí, totalmente. O sea, y cuando tu pasión la quieres llevar al emprendimiento, todavía más, porque si quieres emprender para trabajar mira, voy a emprender para trabajar de lo que sé o de lo que sea, pues aún, pero cuando quieres llevar tu pasión y dar ese valor a tu pasión... El entorno ayuda menos en este caso, ayuda muy poco. Sí. No. Sí, bueno. Ella no lo sé, ¿no? Porque a lo mejor claro. No es el caso, pero generalmente cuando uno quiere transformar su pasión en negocio o en empresa, el entorno suele ser bastante crítico. Voy a contar una pequeña anécdota del tour del Raval, que venía tu mamá. Sí. Y cuando acabamos el tour, no recuerdo exacta la frase, pero Carmen dijo algo así como... hoy viene mi mamá conmigo para que vean que invirtió el dinero en la carrera de su hija. Sí. Pues un poco por ahí voy, ¿no? Porque si le dices a cualquier persona a tu alrededor de esto que es mi hobby, lo que sea, voy a hacer un negocio, es como... ¿qué me estás contando? No, y si porque no te buscas un trabajo normal. No, y si tu hobby es, yo qué sé, es que soy programador, bueno, listo. Sí, pero exacto. Claro. Ahora si me dices que te gusta la historia de Barcelona, ¿esto por dónde empieza? ¿No? Claro, y en el caso de Carmen, que es lo que contaba, lleva 8 o 10 años aquí en Barcelona. O sea, que alguien que ha nacido aquí, se ha empapado toda la historia de Barcelona, que emprenda en algo de contar la historia, pero claro, el trabajo que hay aquí detrás... Claro. Básicamente porque probablemente nadie lo haya notado, pero Carmen es nacida en Colombia. Yo soy de Colombia, sí. No se nota. Por eso te digo que probablemente nadie lo haya notado, pero que es del otro lado del charco, que hay muchos kilómetros hacia allí, como para que toda la historia de Barcelona y toda la... pues lo que contaba Carmen, ¿no? Que hay 2000 años de historia, para que llegue a determinados sitios es un poco complicado. ¿Crees que vivimos muchas veces en piloto automático y no nos damos cuenta de lo que hay en la ciudad? Sí, o sea, igual también, o sea, creo que también pues depende de tu estilo de vida. O sea, yo entiendo que por mis intereses yo me puedo dar el lujo de que cuando voy caminando voy mirando a todo. También entiendo que si una persona pues va a su trabajo tampoco puede estar, uy, mira esto, ¿qué significa? Pero sí, en términos generales yo creo que esto viene muy de la mano con el turismo, ¿no? Porque a veces el turismo es muy visitar una ciudad, la forma en la que te relacionas es casi que haces un checklist y vas haciendo, bueno, estuve, me tomé la foto, el selfie de rigor y venga, que falta ver 5 cosas más, entonces vas muy apurado, ¿no? Pero por eso creo que también, o sea, también por eso los videos de YouTube o incluso la información que voy dando, me gusta tomarme el tiempo, me gusta incluso, por ejemplo, ahorita cuando estoy haciendo los reels,
pasa lo que les decía antes, el reel tiene que tener un hook y en los 5 segundos tienes que llamar la atención y es como que, no sabe lo que pasó aquí. Es como, no, a ver, con calma. Si una persona no es capaz de quedarse esos 5 segundos, pues de pronto ese no es el cliente que yo quiero. De pronto yo quiero una persona que sea capaz de ver un video pues de 1 minuto, que tampoco es mucho, y que tampoco las cosas no son tan inmediatas. A mí me gusta mucho pensar en la Sagrada Familia en ese sentido. La Sagrada Familia se lleva más de 140 años de construcción, no es un edificio cualquiera y por eso llama tanto la atención. Si lo hubieran terminado hace, no sé, 100 años, la gente pasaría, ni le interesaría. A veces las cosas necesitan un tiempo, una calma, una dedicación, también para entender la profundidad, ¿no? Entonces creo que es un ejercicio que tenemos todos, porque yo soy la típica también que está scrolleando todo el tiempo y que si va a una ciudad quiero verlo todo y voy corriendo pues a todos los rincones, pero creo que también, como vivimos en este mundo de la inmediatez, también creo que es un ejercicio propio de cada uno, pararle un poco la máquina y darte pues la posibilidad de que a lo mejor no veas 5 cosas en el viaje, mira 2, pero profundiza, ¿no? Y por eso trato pues también en los tours, no sé si lo notaste, que yo parezco loca, pero es que estoy dando contexto todo el tiempo. O sea, voy a contar una historia y me devuelvo pues prácticamente hasta la prehistoria para entender un poco la visión global, ¿no? Porque yo puedo llegar aquí y decirte, mira, la pedrera, se hizo en tal año, el arquitecto, bueno, siguiente para... A mí me gusta entender de dónde viene, por qué, incluso, no sé, el caso de la pedrera lo pongo porque cuando se está terminando de construir es cuando tenemos la Semana Trágica, que es un proceso muy importante en la ciudad. Entonces, de pronto la parada es muy larga, pero mira que vale la pena entender cuál es la relación de la Semana Trágica con Gaudí, esta crisis espiritual que tenemos en la ciudad, porque luego ya más adelante cuando te explique una cosa y te hable, no, porque el anticlericalismo, pues tienes para conectar, ¿no? Entonces, creo que tenemos que hacer una pausa en todo caso y alejarnos un poco de esta inmediatez o este ritmo en el que nos han metido las redes sociales. ¿Crees que para entender la historia de un lugar, o sea, crees que entender la historia de un lugar cambia la manera de verlo? Sí, sobre todo lo veo en los tours. Sí, o sea, es totalmente diferente lo que les decía. Uno puede estar caminando por una calle y pasar por ahí 1000 veces, pero luego sí, yo siento que Barcelona es como un montón de capas, ¿no? Que se van poniendo una encima de otra. Y también es entender mucho quiénes somos actualmente, ¿no? O sea, entender Barcelona a partir de todos sus procesos, de todos sus cambios. Sí, creo que sí. Y detenerte un poco más en los detalles, ¿no? Como observar un poco. A mí yo soy de la típica que voy caminando y voy mirando todo el tiempo como al suelo, levantar un poco la mirada o incluso a veces cuando llego a un lugar no lo miro, sino que lo miro a través de la pantalla, ¿sabes? Como que voy como de forma automática a tomar la foto y no, pues creo que es eso también, bajar un poco el móvil, observar un poco más. De hecho, Iván, tenemos un minutito, bueno, medio minuto. Nada, pues para cerrar, os recomiendo que aprovechéis los tours con Carmen. Bueno, eso sí que nos ha quedado claro que tenemos que ir sí o sí a hacer un tour. Y ella os explicará, por ejemplo, por qué la Catedral del Mar es conocida como la Catedral del Mal y dónde está la marca del diablo, ¿vale? Así que, Carmen, muchas gracias por estar aquí. Y si la gente, ha habido cosas que hemos contado tanto Carmen como yo que le han sonado raras, es cierto, lo hemos hecho a cosa hecha, pero aprovecho para que Carmen nos las desmienta en el tour. Sí, hemos metido un par de cosillas que un par pueden de gazapos ser ahí. cierto o no. Pues, Carmen, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Pasado por de estar el aquí. programa y nos quedamos, bueno, con las ganas de ir a probar ya los tours. Y Iván, tú y yo nos vemos la próxima semana. Exacto. Hasta la próxima semana. Muchísimas gracias. Y nosotros volvemos mañana, así que les espero como siempre en Capital Empresa. Hasta mañana y feliz día.